alguna manera. Otro aspecto para iniciar, los años en los cuales se ha desarrollado la guerra civil en Bolivia. Va a ser el año 1898, anótense, 1898, hasta el año 1899. 1898 a 1899. Ahí está la imagen justamente, pueden anotarlo. ¿Qué es lo que estamos observando en este caso? Aparentemente son 2 años, sí, son parte de 2 años, pero en realidad todo el suceso va a ser solamente 6 meses, nada más 6 meses. Les comento un poquito hacia grandes rasgos. Va a ser noviembre hasta abril. Entonces, 6 meses, si pueden ustedes contarlo, facilito, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, hasta abril. 6 meses en los cuales se va a desarrollar este conflicto. Vamos con los antecedentes. ¿Qué antecedentes tenemos entonces acerca del tema de la guerra civil? Primer punto, anótense. El Partido Conservador. Siempre les digo, van a ir tomando nota. Está bien sacarle capturita, pero también van a ir tomando nota de algunos casos que no están ahí, pero que les voy explicando. Este caso del Partido Conservador tiene su origen justamente, como habíamos dicho, en la Guerra del Pacífico. ¿Qué grupo político era los conservadores? Anótense, el grupo pacifistas, del cual hemos hablado ahorita hace unos instantes, el grupo pacifistas. Entonces, como ya sabemos, el sentido de los pacifistas es simplemente no continuar con la guerra. Ahora, el Partido Conservador, fíjense, el Partido Conservador tiene la misma idea, es decir, tratar de no hacer muchos cambios en Bolivia, por eso se llama conservador. Esa es un poquito la línea política que tiene este partido político. El presidente de Bolivia, ahí está, lo están viendo en fotografía, Severo Fernández Alonso, líder, por si acaso, del Partido Conservador, o si quieren, presidente por parte del Partido Conservador. Entonces, anótense, es presidente de Bolivia. Otro suceso importante que más adelante les voy a comentar un poquito de mejor modo, él es de Sucre, por si acaso. Ahorita les digo por qué les hablo de eso. Él es de Sucre. Ahora, él está aliado, como están observando, a la fuerza militar, a las Fuerzas Armadas, pero también está muy unido, como dice ahí, a una élite económica. Es decir, hay un grupo de personas, si quieren, un grupo de pobladores bolivianos que tienen mucho dinero. Estos justamente son los con los cuales está muy, muy relacionado Severo Fernández Alonso. En la parte final pueden observar, dice Chile. No hay que anotarlo, por si acaso, este detallito. Solamente nos da una idea de lo que es la política en América, en Sudamérica específicamente. En Chile había un partido conservador. Entonces, no es que los chilenos nos van a ayudar, ni ayudan al partido conservador, ni nada. Solamente que las ideas de un partido conservador llegan hasta Bolivia por parte de Chile. Eso sin ninguna intención ni sentido, ¿no? El otro detallito va a ser el caso de el Partido Liberal. En el caso del Partido Liberal, el líder lo están observando también, el coronel José Manuel Pan, líder del Partido Liberal. Coronel, por si acaso, del Ejército. Coronel del Ejército. Entonces, él va a estar a la cabeza del Partido Liberal y va a estar aliado con un personaje que es clave en la historia, que es Pablo Zárate Vilk. Pablo Zárate Vilk. También está muy relacionado, es decir, la fuerza que tiene en realidad el Partido Liberal lo encuentra aquí en La Paz. Son muy fuertes políticamente hablando, son muy fuertes aquí en el departamento de La Paz.
Igual, de la misma manera que Chile, Perú tiene un partido liberal y todas las ideas se impregnan justamente, ingresan por parte de Perú, el territorio boliviano, y es una influencia muy fuerte la que se tiene. Vamos con este otro detallito. Por eso les decía, es bien importante este detalle. El presidente de Bolivia, Severo Fernández Alonso, es de Sucre, les decía. Anótense, 1825, desde que nacimos hasta el año 1880, es decir, muy cerca de lo que va a ser justamente la guerra civil, en plena guerra del Pacífico, el poder ejecutivo estaba donde el presidente estuviera. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el presidente, si es de Santa Cruz, pues su oficina va a estar en Santa Cruz. Pero si en cambio es orureño, pues la oficina, el poder ejecutivo va a estar en Oruro. O si es paseño, en La Paz. Si es de Sucre, en Sucre. Por eso les decía, Severo Fernández es de Sucre, nació en Sucre. Por ese motivo es que sus oficinas van a estar justamente en ese tiempo en Sucre. Listo, vamos con otro detalle importante, 1825 hasta el año 1900. Una vez terminada la guerra civil, todavía tenía esta organización Bolivia. ¿Qué dice? Que el poder legislativo, ya hemos mencionado el poder ejecutivo hace instantes, el presidente, ahora el poder ejecutivo, perdón, el legislativo, el Congreso de Bolivia dice, va a estar sesionando, se va a reunir en diferentes partes de Bolivia. 29 veces, como están observando ustedes, en Sucre, 20 veces en La Paz, en Oruro 7, 2 en Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba está hablando, y en el departamento de Cochabamba también, en Tapacarí específicamente, va a estar reunido en una ocasión. Como están observando ahí, justamente son 59 veces que se reúne el Congreso de Bolivia en diferentes partes. ¿A qué me voy con estos dos datos últimos que les he dado? El caso del órgano legislativo y el órgano ejecutivo. No existe sede de gobierno. Hemos dicho, el presidente va a estar, su oficina, donde él prefiera estar. En el caso del órgano legislativo, es decir, del el poder legislativo, los diputados senadores también van a estar en diferentes partes, dependiendo los lugares seguramente en los cuales se sienten más cómodos los congresistas. ¿Listo? Otro antecedente. Se va a ir armando todo, como siempre les digo, poco a poco. Saquen la capturita. Esto también tiene que ver con el año 1825 para adelante. En el año 1825, cuando nace el territorio, ya lo habíamos mencionado, el departamento que tiene más riqueza va a ser justamente el departamento que tiene el Cerro Rico. Entonces, lo que mencionamos a partir de 1825 es que la riqueza que tiene el Cerro Rico, la plata, va a ser trasladada, por decir así, a Sucre. Como Sucre históricamente es la capital de Bolivia, por ese motivo toda la riqueza va a llegar o se va a concentrar en Sucre. No se va a quedar siquiera en la ciudad de donde está el cerro, sino se va a cambiar a Sucre. ¿Cuál es el detalle interesante en esta fotografía que están viendo? Dice declive de la plata. Cerca al año en el cual se ha desarrollado este conflicto, cerca, muy cerca a estos años, lo que va a suceder es que la plata a nivel internacional pierde su valor. Como pierde su valor, lamentablemente Sucre también pierde el poder económico en Bolivia. Porque antes iba todo a Sucre, decíamos. Ahora, lamentablemente, no tiene condiciones económicas Sucre para poder seguir siendo la capital histórica incluso de Bolivia. El otro dato que están viendo al final dice alza del estaño. ¿Dónde se encuentra el estaño? No va a ser ahora en Potosí, va a ser en Oruro.
Y de Oruro, fíjense, la ciudad más cercana a Oruro va a ser La Paz. A partir de ese momento es que La Paz va a surgir como departamento fuerte en economía, porque la riqueza de Oruro se va a quedar en La Paz, una ciudad, como ya les había dicho, internacional, tiene acceso hacia lo que va a ser el Perú. Entonces, La Paz es importante, un centro importante para Bolivia. Ahora, otro detalle importante, como ya saben todos, el problema de la guerra civil es justamente La Paz y Sucre. Entonces, fíjense lo que está sucediendo. La Paz se está empoderando económicamente y en el caso de Sucre está perdiendo su poder político o su poder económico. Listo. Esos son los antecedentes más importantes. Ahora lo que están observando ustedes es otro antecedente más. Fíjense, sáquenle capturita, pero lo más resaltante es la primera fecha. Eso es lo que vamos a resaltar, la primera fecha. 6 de noviembre entonces del año 1898, aquí es donde comienzan todos los conflictos entre La Paz y Sucre. No olviden, La Paz está más fuerte económicamente. No existe sede de gobierno en Bolivia. Entonces, en La Paz lo que va a suceder es un gran motín, es decir, es una especie de rebelión lo que está pasando en La Paz en esa fecha 6 de noviembre de 1898, y lo que va a pedir La Paz es el federalismo. Siempre les digo, es bien curioso esto porque La Paz está pidiendo federalismo en ese tiempo. Ahora lo hace Santa Cruz. Bueno, no sé si todo Santa Cruz, pero por lo menos el gobernador es el que habla un poquito de ese tema, o hablaba de ese tema del federalismo. Entonces, La Paz, ¿por qué motivos está pidiendo el federalismo? Para poder simplemente dejar de obedecer al punto central del gobierno en Bolivia, Sucre. En Sucre está el presidente Severo Fernández Alonso, hemos mencionado. Entonces, todo lo que el presidente Severo Fernández Alonso dice desde Sucre, La Paz lo tiene que obedecer. Pero si habría federalismo, La Paz dejaría de obedecer a todas las leyes, a todas las reglas, a todos los mandatos del presidente Severo Fernández Alonso. Por eso ha pedido federalismo. Y el segundo punto tiene que ver con esto. La exigencia ahora de ser sede de gobierno. Ojo, no hay sede de gobierno, hemos dicho. Entonces, La Paz, como ya tiene una posición económica muy estable, le va a pedir al presidente ser sede de gobierno. Listo. Vamos con el otro punto. Esta es la respuesta del presidente Severo Fernández Alonso. La ley radicatoria se llama. Ahorita les voy a explicar, tomen nota de lo que son las fechas. Yo sé que están sacando capturitas, como siempre les digo, hay otros compañeros que están anotando seguramente. Son dos fechas que son muy seguiditas, fíjense. 17 de noviembre de 1898 y 19 de noviembre. Son 2 días de diferencia. En el caso del 17 de noviembre, dice aprobación de la ley. ¿Qué significa esto? Que el Congreso de Bolivia, diputados y senadores de Bolivia, son los que han aceptado esta ley radicatoria. Lo han aprobado ellos. Pero el documento es entregado al presidente. Y lo que el presidente va a hacer es, el 19 de noviembre, como están viendo, promulgación de la ley. ¿Qué es promulgación? Que el presidente está aceptando la ley que los diputados y senadores han hecho, está ratificando, está legalizando el documento con su firma. El presidente acepta lo que dice el Congreso. Ahora sí, les explico en qué consiste la ley radicatoria. Tiene 2 puntos básicos. Número 1, anótense. El documento dice lo siguiente. Y en resumen, Sucre es la capital de Bolivia. Eso dice. Anótense. Primer punto, Sucre es la capital de Bolivia. Siempre les digo, eso ya todos lo sabemos. En ese tiempo también lo sabían. Históricamente Sucre es la capital. Pero ¿qué es lo que está haciendo la ley? Ratificando aquello que ya todos los bolivianos sabían.
como es una ley, es inamovible hasta que haya una nueva ley. Entonces, esa ley dice, Sucre es la capital, no se puede cambiar eso. Número 2, que es lo más importante. Y en el caso número 2, esta es la respuesta, lamentablemente, de Severo Fernández a la ciudad de La Paz, al departamento de La Paz. Anótense. Número 2, Sucre es la sede de gobierno de Bolivia. Sucre es la sede de gobierno de Bolivia. Sede de gobierno de Bolivia. Entonces, ese es, como siempre les digo, es una bofetada a los paseños. Los paseños están exigiendo ser sede de gobierno y con la ley radicatoria, Severo Fernández Alonso dice, nunca van a llegar a ser sede de gobierno. Sucre sí. Sucre, que no ha pedido ser sede de gobierno, le da el estatus de ser sede de gobierno de Bolivia. Ahí es donde va a comenzar todo el problema. Ahí está la respuesta de los paseños. 12 de diciembre de 1898, la Junta Federal de Gobierno en La Paz. Junta Federal de Gobierno, fíjense, ese es el detalle interesante. Es un gobierno hecho aquí en La Paz. Entonces es más o menos, prácticamente, no quieren obedecer al presidente de Sucre, al presidente boliviano de Sucre, y lo que va a hacer es simplemente formalizar un nuevo gobierno aquí en La Paz. Los personajes son claves, como están observando, son 3 personajes que son claves. Uno va a ser José Manuel Pando. Los que están apuntando, anótense. Sabemos que José Manuel Pando es el líder del Partido Liberal, hemos dicho, es coronel y demás. Pero ¿cuál es el detalle interesante? Moviliza al Ejército de la Paz. Como es coronel del Ejército, él es el que moviliza al Ejército de la Paz. Segundo personaje, Serapio Reyes Ortiz. Serapio Reyes Ortiz. En el caso de este personaje, como están viendo ahí en la fotografía también está su nombre, Serapio Reyes Ortiz era prefecto de La Paz. Prefecto de La Paz. Para que me entiendan un poco de mejor modo, los prefectos son llamados hoy por hoy gobernadores. Entonces era prefecto, era gobernador de La Paz, entre comillas. No se utilizaba ese término, pero ahí está, gobernador, para que me entiendan. En el caso de este prefecto, por si acaso, hay un detallito importante. Para ese tiempo no hay elecciones en Bolivia sobre los gobernadores. Solamente el presidente de Bolivia es el que menciona, es el que elige quién va a ser gobernador de Oruro, de La Paz, de Cochabamba, de Santa Cruz. Y eso incluso hasta el año 2005. Hasta el año 2005 todavía se elegía prefectos o gobernadores por el presidente. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Serapio Reyes Ortiz es prefecto de La Paz y ha sido elegido por el presidente Severo Fernández Alonso. Entonces, en otras palabras, está traicionando al presidente de Bolivia. Para ir terminando, Macario Pinilla es el último personaje. Macario Pinilla. Este personaje, Macario Pinilla, es el que ha desarrollado el papel de ministro de instrucción. Si no me equivoco, es ministro de instrucción de Severo Fernández Alonso. Ministro, fíjense. Igual, lo que estamos viendo es otro detalle interesante, otro terremoto político. Traiciona al presidente de Bolivia. El detalle está en esto, que este personaje, Macario Pinilla, está en Sucre, había investigado cómo está la cuestión de la ley radicatoria, se había informado de que justamente el presidente lo había ratificado la ley y a partir de ese momento renuncia y se viaja a La Paz. Y en La Paz lo que se va a organizar, ya dijimos, es el gobierno justamente federal aquí en La Paz. El desarrollo de la guerra civil entonces se va a desarrollar y eso lo vamos a ver el día de mañana.
Bueno, compañeros, ahí quedamos. Bendiciones.